Cuando nosotros crecemos a través de la vida, a través de los procesos, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento natural, una de las cosas que vamos aprendiendo y que nos inculcan nuestros padres naturales es la obediencia, ¿cierto? Nos van enseñando a obedecer. La tendencia del ser humano por naturaleza es a desobedecer y necesitamos ser formados en la obediencia. Y esto también pasa dentro de la congregación, de la iglesia. Necesitamos aprender a tener una obediencia y que la iglesia pueda tener un estilo de vida de obediencia de fe. Ese es el propósito de este estudio, que como iglesia, como el cuerpo corporativo de Jesucristo, podamos tener un estilo de vida de obediencia. ¿Qué quiere decir un estilo de vida? Es una forma de vivir, ¿ya? No es que yo obedezco cuando quiero, cuando me parece, y desobedezco cuando no me gusta o cuando no me parece. Un estilo de vida es una forma, es una disciplina de vida. Cada día que vivo es una forma de vida que decidimos tomar, ¿ya? Entonces, como texto base, les voy a invitar a que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10. Específicamente vamos a dar lectura al versículo 6. Y a mí me gusta que las clases sean un poco interactivas, entonces para que participemos todos y ustedes puedan ayudarme también con los textos. ¿Les parece? Amén. Así que el que tenga el texto, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6, le pido por favor que le dé lectura. Amén. Y estando pronto para castigar toda la desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Uno de los mayores enemigos que nos impiden abrazar esta verdad presente, todo lo que estamos aprendiendo, a eso es la verdad presente, todo lo que estamos adquiriendo, este nuevo conocimiento. El mayor enemigo es la verdad pasada. Hemos aprendido muchas cosas a través de nuestra formación. La verdad pasada es en parte ese paradigma que se creó dentro de nosotros a través de los años. Y eso consiste en los prejuicios que tenemos, en la educación que hemos obtenido, en la formación. Esa es esa verdad pasada, consiste en eso. Y ese paradigma crea un lente que consiste en la base y el fundamento de nuestra fe cristiana a través de las enseñanzas básicas que recibimos a medida que crecimos. Hemos recibido enseñanzas a través del momento en que nosotros recibimos a Cristo y fuimos formados, hemos recibido ciertas enseñanzas, ¿ya? Y estas también fundaron nuestra comprensión en nuestro caminar con Dios y en el viaje hacia la madurez espiritual. Para la mayoría de nosotros, ese lente se ha convertido en un filtro por el cual tratamos de procesar nuestra visión actual de las cosas y también de llegar a un lugar de entendimiento de la verdad actual con la que nos estamos enfrentando. Entonces tendemos a responder a la verdad actual y si no nos gusta, la colocamos dentro de un marco de nuestra propia comprensión y percepción. ¿Ya? Entonces, lo que recibimos lo empezamos como a enmarcar en lo que yo comprendo, de lo que yo he recibido y como yo he sido formado. Entonces, de este modo le damos una definición con la que nos sentimos cómodos y nos adaptamos a aquella con la que hemos estado familiarizados. El resultado directo de esta mentalidad es que podemos elaborar fantasías. Ese es el riesgo. Podemos elaborar fantasías en nuestras mentes que pueden no producir la imagen verdadera y precisa de Cristo.
y pueden crear graves consecuencias y desafíos para nosotros. Entonces, este tipo de razonamiento nos hace caminar en desobediencia provocado por argumentos y teorías y razonamientos. Pueden ser muy sutiles, ¿ya? Pero se oponen contra el verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, la tarea de lo apostólico la podemos ver en el versículo 5 del mismo capítulo. ¿Qué dice? Amén. Derribando. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Entonces destruimos argumentos y teorías y razonamientos, dice, y toda altivez que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios y llevamos cada pensamiento y propósito cautivo a la obediencia de Cristo. El mayor desafío que nosotros enfrentamos al leer la Biblia es leerla sin los prejuicios que tenemos, sin nuestros paradigmas. Ya, muchas veces creemos que leemos la Biblia y nos quedamos con lo que dice literalmente, y la Biblia muchas veces tiene diferentes tipos de interpretación. Sí, amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros leemos la Biblia. ¿Con qué mentalidad yo la estoy leyendo? ¿Cuál es mi actitud al momento o mi espíritu al leer la escritura? Es importante analizarnos y hacernos una introspección respecto a eso. ¿Ya? Amén. Entonces, nuestra forma, nosotros, el mayor desafío que tenemos es enfrentarnos a cuando tenemos que leer la Biblia sin esos prejuicios de nuestros paradigmas, nuestra forma establecida de pensar, que nos puede conducir a argumentos elaborados, teorías y razonamientos que se contraponen al verdadero conocimiento de Dios. Entonces, el problema que tenemos es que vemos las cosas desde el punto de vista que hemos sido formados, de nuestra formación. Y es por eso que más que simplemente escuchar el volumen de las palabras que se hablan o que se escriben, hay que capturar el espíritu y el sonido en el que se está hablando o el que se está escribiendo. Una vez una persona, un predicador, comentó lo siguiente. Dijo que él estaba predicando y cuando terminó la predicación ve una hoja en el suelo y vio la hoja y era el apunte. Alguien había tomado un apunte de lo que él había predicado. El tema es que él dijo, yo nunca prediqué de esto. Porque la persona captó lo que quería captar, no el espíritu de lo que el predicador estaba hablando, el mensaje que estaba entregando. Entonces, nosotros más que escuchar el volumen de las palabras o leer, tenemos que ver el espíritu de lo que estamos leyendo o de lo que estamos escuchando. Es importante eso. Perdón. El espíritu de la verdad en ti dará testimonio del espíritu de la persona que la está soltando. La iglesia carismática enseñó, la fe nos prepara para la obediencia. La iglesia apostólica enseña primero la obediencia y luego la fe. ¿Se da cuenta de la diferencia? Una enseña primero la fe, nos prepara para la obediencia, y la iglesia apostólica enseña primero la obediencia y luego la fe. Al invertir el orden, deseamos llevar la fe a una vida de obediencia total.
Llevar la fe a la obediencia, dirigir la fe a la obediencia. ¿De dónde sacamos esto? Para esto vamos a ir a Romanos, al libro de Romanos 1, del 1 al 7. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Amén. 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 Entonces dice, a través de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para lograr la obediencia de la fe entre los gentiles por causa de su nombre. Si nuestra fe se basa en una mentalidad equivocada que ha fabricado imaginaciones, que no ha producido una imagen verdadera y precisa de Cristo, su palabra, su reino, en nuestras vidas, entonces esa es una fe desobediente. La que nos hace caminar en desobediencia, provocada por exactamente esos argumentos religiosos y teorías y razonamientos, por sutiles que sean, que se ponen en contra del verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de que nosotros podamos en esta tarde poder aprender sobre la obediencia? Es lograr esa obediencia verdadera. Analizar en qué cosas estoy yo a lo mejor equivocado. Para poder construir tenemos que desconstruir primero. Y muchas veces nos ha sucedido personalmente a mí que he tenido que derribar ciertas cosas que se me han enseñado por años y que a la luz de la palabra estaban desalineadas, no eran precisas. No es que estuvieran mal, pero no era preciso. Y esas cosas nos van formando y vamos teniendo una vida también y una fe en desobediencia, porque no es preciso. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Siempre tenemos que tener un espíritu de querer aprender a la luz de la palabra y conocer el espíritu de ese mensaje. Perdón. La palabra dice que incluso los demonios tienen fe, ellos creen y tiemblan. Eso lo dice en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice. También los demonios creen. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra fe puede estar fuera de lugar u operar desde un lugar de engaño y también de desobediencia. Por eso necesita ser llevada a la obediencia. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Me voy explicando bien? Ustedes me van avisando. ¿Me entienden? Amén, amén. Entonces, ¿a qué debe llevar nuestra fe en obediencia? ¿A qué debe llevar nuestra fe en obediencia? ¿Qué nos tiene que llevar? Por supuesto, a la palabra de Dios. ¿Quién me puede leer Hechos 2:42? Y después Jeremías 6:10. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Vemos entonces que ellos se dedicaban a la palabra, estaban dedicados continuamente a las enseñanzas, ¿cierto? Y Jeremías 6:10. Dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Amén. Jeremías 6:16 nos está revelando cómo entra la obediencia. ¿A través de qué canal, a través de qué órgano entra la obediencia en nuestra vida? ¿Y qué dice Jeremías? ¿A quién hablaré? Está haciendo una pregunta. ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? En una versión dice, sus oídos están cerrados. No pueden escuchar. La palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Entonces nos está revelando por qué órgano o qué canal entra la obediencia. ¿Y es por dónde? Según este pasaje. Por el oír. Por el oído. Entonces estamos viviendo en una era apostólica, en una era profética de ver los oídos abiertos y la vista restaurada. Eso es lo que estamos viviendo, que nuestros oídos sean abiertos, nuestros oídos espirituales sean abiertos. Isaías 29:18. Aquí vamos a ver diferentes pasajes que hablan sobre esto. Isaías 29:18. Amén, amén. Sí, aquel tiempo los sordos en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, el oír produce fe. Y eso lo vemos también en Gálatas 3, del 2 al 5. Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, así que realmente fue en vano aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras o por el oír con fe? Amén. Ya, ok. Entonces Gálatas está diciendo ahí, Pablo, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, primero es el oír y segundo es la fe. Y la Amén. fe viene por el oír. Amén. ¿Ya? Entonces es importante, la obediencia entra por acá. Si nosotros muchas veces podemos estar en una reunión, podemos incluso estar en este estudio, pero podemos tener la tele prendida o podemos estar haciendo otra cosa y nuestro oído no está atento. Amén. Entonces, si usted quiere aprender, si usted quiere crecer y usted quiere obedecer, tiene que estar atento. Su oído tiene que estar presto, escuchando lo que, lo que el mensajero está entregando. Porque pueden ser diferentes mensajeros. Lo que a usted le tiene que importar es el mensaje. Lo que se le va a entregar, la semilla, la palabra. Pero si yo estoy aquí con usted
y estoy con la tele prendida, o está alguien hablando, o tengo gente conversando, ¿usted cree que yo voy a estar atento a lo que el expositor está explicando? No, no se puede. ¿No? Por eso es importante darle la importancia que tiene la palabra. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Muchas veces en las congregaciones le dan mucho tiempo a la alabanza, hay 1 hora de alabanza y 30 minutos de prédica. Y la iglesia se está criando así. Y el oído no está presto, porque incluso hay en congregaciones donde la gente justamente en el momento de la prédica se levantan, van al baño, o van aquí, o van allá, y se desconcentran, y su oído ya perdió la atención. Entonces, por eso es importante que nuestro oído esté atento, esté presto, esté pendiente de lo que el mensajero está entregando. Vamos a leer Romanos 10, 13 al 21. Porque todo aquel, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿es del 10 en adelante? ¿Perdón? Romanos 10, del 13 al 21. Del 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo vamos lentito, no tan rápido, pastor. Vamos más lento, vamos más lento, un poquito más lento, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber? Ahí. Les predique. Sin haber quien les predique. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está hablando del oído. ¿Ya? Siga, continúe. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Amén. Aleluya. Wow. En otras versiones, en el versículo dice en el versículo 18, cuando dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han creído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz. Y en otras versiones dice, ha salido sonido, dice, su sonido. Y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Ya? Entonces, el versículo 16 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Note que la fe viene entonces por oír. Recalco esto, la fe viene por el oír, no viene por leer. Y nosotros muchas veces leemos la Biblia, pero la fe viene por el oír y la leemos y leemos en silencio, pero no tenemos que leerla, pero a lo mejor en voz alta, escucharla. Predicaciones, hay predicaciones y esas predicaciones hay que escucharla porque entra por acá. No tan solo por la lectura. Entonces, ¿es importante leer? Sí, es importante, pero la fe no viene por eso.
sino que viene por el oír. Eso dice la palabra. ¿Ya? Si usted puede ser un profesor, yo puedo ser profesora en este minuto, ¿ya? Una profesora, o cualquiera puede ser un profesor de teología, pero si esa persona no tiene fe, debe oír para tener fe. Puede ser un profesor de teología, pero puede que no tenga fe. De ahí por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios. Es importante escuchar los audios. Nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a escuchar una y otra y otra y otra vez la misma predicación que nuestro pastor, nuestro padre espiritual nos predicó el domingo, la escuchamos, la escuchamos, la escuchamos y la volvemos a escuchar y la volvemos a escuchar, porque una sola vez no basta. Usted no se puede quedar con una sola vez que escuchó el domingo o el día en que ustedes tengan reunión, no puede quedarse con eso, tiene que volver a escuchar y a escuchar, porque mientras usted más escuche, más viene revelación. Algo nuevo se revela, algo nuevo usted va entendiendo, porque usted no alcanza a captar todas las cosas con una sola vez que lo escuche. Cada vez que yo escucho una predicación de mi padre espiritual, vuelvo a adquirir algo nuevo, vuelvo a reforzar cosas, porque también las cosas se van olvidando. Somos así, de repente se nos olvidan las cosas. Ay, pero ¿verdad que yo había escuchado esto la otra vez? Si él lo dijo la otra vez. Pero tenemos que estar cada día alimentando nuestro oído, que nuestro oído sea circuncidado, sea limpiado, que podamos escuchar y percibir el sonido, la voz, el espíritu con el que lo dice. Eso es importante. La obediencia, entonces, tiene que ver con conectar o llevar toda la obediencia a Cristo. Vamos a volver a leer, esta vez sí, 2 Corintios 10, del 1 al 6. 10, ¿verdad? Sí. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, aleluya, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Okay. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas de quién? Fortalezas que hay dentro de mí, fortalezas que usted tiene dentro de usted. Muchas veces nuestras propias fortalezas, pensamientos, argumentos, nos sabotean para que nosotros podamos crecer. No, a veces no es mi hermano, no es el pastor, soy yo mismo que estoy saboteando mi propio crecimiento por los argumentos que hay dentro de mí. Y eso es lo que yo tengo que poner y sujetar en obediencia a Cristo, llevarlo cautivo, dice, yo tomo esos pensamientos. ¿A cuánto no les ha pasado que de repente en una predicación el pastor, el predicador ha dicho algo y ay no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que a mí no me parece?
porque yo tengo que hacer eso. Y comenzamos a tener argumentos y empezamos a crear fortalezas. Esas son nuestras fortalezas, la fortaleza, esas cosas que no queremos que sean derribadas, no queremos sujetar. Y la obediencia se trata de llevar todo argumento, todo lo que se opone a la verdad. Hay cosas dentro de nosotros y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si queremos crecer, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Sí, amén. Y realmente llevar toda esta desobediencia, porque en nosotros hay desobediencia. Y debemos arrepentirnos de eso y pedir perdón a Dios. Amén, amén. Y empezar y comenzar. Cada día es un nuevo día, una nueva oportunidad para vivirlo en obediencia a Dios. Véalo así. Es un nuevo día. Dios me da vida, Dios me da aliento de vida, Dios me da salud y es un nuevo día para yo ejercitarme en la obediencia. Y eso es lo que tenemos que buscar. No son nuestras palabras lo que llega a la gente, es mi testimonio. Yo puedo hablar muy bonito y conocer mucho de la escritura, pero mi testimonio, lo que yo soy, mi esencia, es lo que va a impactar a las personas. Es Cristo dentro de nosotros. Es la palabra encarnada en nosotros lo que va a impactar. No si yo me sé el Antiguo y el Nuevo Testamento completo. No si yo me sé los versículos, ta. La gente viene necesitada, la gente viene con dolor, pero la gente no es tonta. Y lo primero que se fijan es en nuestro testimonio. Si somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, Sí, Pablo está diciendo esto. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio, todo pensamiento. Hay un libro que se llama La batalla de la mente. Aquí ocurren muchas batallas. Aquí tenemos muchos pensamientos. A veces escuchamos muchas voces, por aquí, por acá, por acá, por acá. Y tenemos que conectarnos con la voz de Dios, con la voz a través del enviado que Dios ha puesto para nuestras vidas. Conectar nuestro oído. ¿Ya? Y estando, dice, preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. ¿Cuándo yo castigo esa desobediencia? Cuando yo soy obediente. amén. Algunos castigan la desobediencia y ellos desobedecen igual. Santo, aleluya. Ajá, así es. Dios mío, Dios nos libre. Quiero que pongan mucha atención aquí porque vamos a ver la definición de obediencia. Y es importante que lo anoten. Primero, como primera definición, la palabra desobediencia viene de la palabra griega upakoe. ¿Cómo se deletrea? H-U-P-A-K-O-E. Upakoe. ¿Ya? La palabra upakoe está escrita y los textos bíblicos están en el chat por si alguien quiere ir anotando los textos. Están todos los textos bíblicos y las palabras que se van diciendo también para que ustedes las anoten con su significado. Gracias, Jackie. Entonces, la palabra obediencia viene de la palabra griega upakoe. Y vamos a separar esta palabra. Primero, up. H-U-P. Up. ¿Qué significa debajo? ¿Ya? Y akou, ¿qué significa oír, hacer caso? Entonces, upakoe quiere decir
escuchar algo, prestar oído, obediencia a la voluntad de Dios en un sentido especial. ¿Sí podría repetir eso, lo que dijo el último? Lo repito. Entonces, escuchar algo, prestar oído, obediencia a la voluntad de Dios en un sentido especial. También quiere decir sujeción a la voluntad salvadora de Dios. Sujeción a la voluntad salvadora de Dios, revelada por Cristo la palabra viva. La sujeción es considerada como obediencia a la verdad, y eso lo podemos ratificar con Primera de Pedro 1:22, para que lo coloque ahí, Primera de Pedro 1:22. Y les voy a dar ciertas citas para que también ustedes las vayan leyendo en su casita. Otras referencias que tenemos es Romanos 1:5, Romanos 16:26, Hechos 6:7, Romanos 15:18, Segunda de Corintios 7:15, Filipenses 2:1 y Primera de Pedro 1, versículo 2 y 14. Me quedé en 2 de Corintios 7:15. Después, ¿cuál venía, perdón? Filipenses 2:1. Y la próxima, el próximo. Primera de Pedro 1, 2 y versículo 14. Gracias. Entonces, también la palabra obediencia también es upokuo, H-U-P-K-O-U-O, también es una palabra griega. Y ya dijimos que upo es debajo y apakouo significa también obedecer, prestar oído, seguir, ceder. Se refiere a la manifestación de la fe en la humilde aceptación del mensaje del Evangelio. También se refiere al sometimiento continuo. Es un sometimiento continuo. No es cuando yo quiera, cuando a mí se me plazca. Es un sometimiento continuo de la fe bajo una palabra predicada o el guardar la palabra en obediencia. Entonces se refiere al sometimiento continuo de la fe bajo una palabra predicada o el guardar la palabra en obediencia. Este es el concepto de cobertura espiritual. Y la cobertura no está en la persona, sino en la palabra que la persona trae. Esa es la cobertura. Entonces, tú no puedes recibir la palabra, la cobertura, si tú primero no recibes a la persona. La palabra te cubre, pero ¿cómo vas a recibir esa cobertura si tú no recibes a la persona o al mensajero?
Tienes que recibir al mensajero para que puedas recibir la cobertura. Amén. Y eso lo podemos ver en Mateo 10, 40 y 41. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe al justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ezequiel. Entonces, está claro. Jesús dijo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y muchas veces nosotros miramos al predicador, al mensajero, y de repente como que no nos gusta mucho el mensajero y no queremos recibir la palabra. Tenemos nuestros paradigmas, ahí están los paradigmas, ¿cierto? Entonces, ojo, si usted quiere recibir la cobertura de la palabra, nosotros tenemos que aprender a ser humildes y recibir al mensajero, sea quien Dios ponga por delante. Si un niño pone por delante Dios, Amén. Amén. lo dice la palabra. Si a un niño pusiera por delante. Entonces, si un niño nos habla y de la palabra, nada que hacer. La segunda palabra que define la palabra obediencia es una palabra hebrea que es shama y se escribe S-H-A-M-A, shama. La otra palabra era griega, esta palabra es hebrea. ¿Ya? ¿Sí la puede Y es uno de repetir? sí, la palabra hebrea shama, S-H-A-M-A. Está Está en el escrito chat. en el Está en el chat. chat, hermano, también. Ok. Está en el chat. Es uno de los verbos más importantes y poderosos en el hebreo del Antiguo Testamento. Aparece aproximadamente 1160 veces. Shama. Y la idea principal que se expresa es la de percibir un mensaje o sentir un sonido. Un sonido. El idioma del cielo no es el inglés, no es el francés, no es el alemán, no es el zulú, es un sonido del cielo. ¿Quién me puede leer Génesis 3:8, por favor? Y también Daniel 10:6. Otro que busque Apocalipsis 1:15. Génesis 3:8, Daniel 10:6, Apocalipsis 1:15. Amén. ¿Ya? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. ¿Ese 3:8? 3:8. Sí. No creo que leyó la Apocalipsis, el hermano. ¿No? ¿No? No. ¿Lo puedes leer de nuevo, por favor? Génesis 3:8 Sí. dice así, según las que tengo en mi mano. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya. Ya. Que acá tengo una versión que dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron un sonido. La versión NBI. Esa es la versión NBI. Amén. Yo tengo en Daniel, Valera. Ajá. no hay problema, hermano. No hay problema. Muchas gracias.
Daniel 16, versión Reina Valera, 1960. Dice, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. 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 Apocalipsis 1:15. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de mucha agua, de muchas aguas. Muchas gracias. En la versión PDT dice como el sonido de una catarata. También hay otra versión. Siempre es bueno tener diferentes versiones ya de la escritura. Es importante eso. Entonces, ¿qué sacamos con esto? Que esto tiene que ver con la percepción, ¿ya? Percibir el sonido, ¿ya? Muchos, el reino de Dios es evidenciado por un sonido espiritual que resuena desde el trono a través de sus hijos y siervos. La percepción determina la recepción, que determina la recompensa. Lo que yo percibo determina mi recepción y determina mi recompensa. Entonces, recogiendo el espíritu detrás de las palabras, como nos referimos anteriormente, el sonido que se está produciendo espiritualmente. Entonces, significa obediencia, significa escuchar inteligentemente o examinar los méritos de un caso. Significa escuchar inteligentemente o examinar los méritos de un caso. Requiere una atención total. Eso es lo que hablábamos anteriormente. Mi atención, mi oído está atento a lo que se está hablando. Y una comprensión clara de lo que se está diciendo. Mi mente está conectada con lo que está diciendo la persona. Estoy percibiendo el espíritu, el sonido que se está entregando, que estoy escuchando. ¿Ya? Y ahora quiero que puedan estar atentos porque vamos a ver el significado de la palabra desobediencia. Ya vimos lo que es obediencia, vamos a ver desobediencia. Desobediencia viene de la palabra paracoe. Paracoe. P-A-R-A-K-O-E. Paracoe. ¿Ya? Y en el sentido más estricto es un oír fallido. Esto significa paracoe. Un oír fallido. ¿Cómo dijo? ¿Cómo fue que dijo? Un oír fallido. ¿Lo escuché bien? Un oír fallido. Paracoe. ¿Me lo puede repetir porque lo escuché bien? Paracoe. Oír fallido. ¿Ya? Entonces, eso es escuchar de forma inapropiada con la noción de desobediencia activa que lleva a un oír desatento o descuidado. Termino con esto. Entonces, ya que nos quedan 3 minutos, termino con esto. Se dan cuenta, lo importante es, si yo no estoy atento, si yo puedo estar acá, incluso hay camaritas que están apagadas. Yo no sé si esas personas están escuchando o no están escuchando. Ahí se prendió una camarita. Gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo de la palabra, y esto es para cada clase que ustedes van a tomar, es importante que nuestras cámaras estén prendidas, no apagadas. Porque muchas veces, y se los digo con toda la verdad y honestidad posible,
Muchas veces uno tiene la cámara apagada porque está lavando, o está haciendo acá, o está haciendo allá, y mi oído deja de estar atento. Entonces, si yo me he comprometido, no con el pastor, no con el pastor James o la pastora Adoniram, yo me hice un compromiso primero con Dios y conmigo misma de aprender y crecer en la palabra. Yo tengo que reservar este tiempo y que mi oído esté atento, porque ¿sabe qué? Si usted no escucha bien, va a estar en desobediencia. ¿Y qué es lo que Dios está pidiendo a través de este tema? Que nosotros todos aprendamos a ser obedientes. Y hemos aprendido que la obediencia viene por el oír y entra por acá. Amén. Entonces, si mi oído no está atento, si yo estoy, la tele está prendida, si yo estoy haciendo otra cosa, yo no puedo estar haciendo 3 cosas a la vez, sobre todo si quiero aprender. Por eso es nuestro deseo como hermanos, como familia en Cristo que somos, porque queremos todos avanzar en esto, queremos que todos crezcamos y lleguemos al conocimiento de Dios, a la misma estatura de Cristo. Tenemos que apoyarnos y decirnos las cosas. Y mi deseo y el deseo del pastor James y el deseo de Jacqueline, el deseo de todos los que estamos y vamos a compartir, los deseos de los siguientes mensajeros que van a venir y van a exponer, es que ustedes crezcan. Puedan manifestar esta palabra, más que aprendérsela, puedan manifestarla y impactar su país, su nación, su región, su comunidad, donde usted en su trabajo. Pero si esto no está atento, usted no va a poder hacerlo. Por más que tenga la cámara ahí, porque usted va a estar atento a otra cosa, acá, allá, no va a estar atento a lo que se está diciendo. Entonces es nuestro deseo, porque somos uno solo en Cristo. Somos uno solo en Cristo. Amén. Estamos lejos en kilómetros, pero somos uno en espíritu. Amén. El espíritu de Cristo nos une. Y estamos en esto para que todos avancemos. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Buenas noches. Bendecidos todos. Gracias, Jacqueline. Gracias. Nos llamamos.